Bendiciones para todos ustedes. Que la gracia, que el amor y la misericordia de nuestro Dios nos acompañen todos los días de nuestras vidas y que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Bueno, doy gracias a Dios a cada uno de ustedes por sus vidas, por cómo Dios los está guiando y también a aquellos que siempre se están reportando diciendo queremos petición de oración, una palabra siempre diaria que siempre los está edificando. Eso me llena de sumo gozo. Y para mí, como hombre de Dios, ministro de Dios, siempre cumplir con mi asignación de predicar la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre será una palabra de bendición sobre todo. Bien, hoy quiero decirte que tengo un tema de mucha importancia para con tu vida. Quiero decirte que no te despegues, quédate hasta el final. Hoy, más que una prédica, como siempre la doy, hoy vamos a estar conversando con cada uno de ustedes. Es un momento muy especial. Quiero que lo atesoren, cada palabra, cada mensaje. Pero hoy va a ser desde un punto y una expectativa diferente. Quiero que siempre mantengas esa pasión por querer escuchar la palabra de Dios. Y bueno, que al sacar tu tiempo, ¿no verdad?, para poder escuchar mis mensajes a través de mi canal de YouTube, que siempre tengas esa fe en aumento para que puedas lograr y alcanzar lo tanto que has dispuesto en tu corazón, y esas promesas llegarán en su tiempo. Hoy quiero hablarte bajo el tema el Dios de la familia. ¿Por qué el Dios de la familia? Estamos en el mes de junio. Junio es el mes de la familia. La familia está siendo muy atacada por diversas corrientes, ¿no verdad?, que nos quieren abrumar y arruinar el propósito y el diseño original que Dios ha establecido. Y sabemos que en todo lo que el mundo está viviendo, sabemos que vamos de mal en peor. Pero nosotros, aquellos que conocemos la palabra de Dios, la verdad, debemos de decirte que Dios no retarda sus promesas y que Dios cumplirá todo lo que Él tiene preparado para ti. Y no solamente para ti como el individuo, sino también para tu familia. En otro punto, de manera plural. El singular, tú como persona, y el plural involucrando a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, ¿no verdad? Tu hogar, tu círculo de tu burbuja, como se decía en la pandemia, son aquellos que tienen un gran compromiso, y tú tienes que saber qué vas a hacer como padre y madre para que tu generación no se pierda, para que tu generación tenga un punto de partida de que habrá momentos difíciles, pero hay que creerle a Dios. Habrá momentos duros, pero hay que creerle a Dios. Y eso, por eso dice las Escrituras, instruye al niño en su camino, para cuando ya fuese viejo no se aparte. Cuán importancia es que el padre tenga esa responsabilidad de educar a sus hijos, enseñando la palabra de Dios tal como es, para cuando llegue el tiempo el hijo diga, no papá, tú no me enseñaste esto, ahora yo estoy ahí como oveja sin pastor, descarriado o descarriada. Pero en el punto de que Dios utilizará a sus instrumentos, a sus consiervos, a sus hombres y mujeres de Él, que son aquellos que mentorizan, ¿no verdad?, a las familias, para darles las herramientas prácticas que deben de tener, que son aquellas que te pueden alentar a tu compromiso como padre, como madre, incluso como hijo, ¿no verdad?, que eres el único, si estás en este caso
de que conoces solamente en tu casa la palabra de Dios. Pero hoy, hablando en el término del Dios de la familia, he tenido varios puntos que quiero que pongas a tu disposición y si es posible apúntalo. El Dios de la familia. En el punto 1, las familias en Dios tienen que ser salvas por Dios. Entonces, la familia es una institución establecida por Dios, establecida por un padre, establecida por una madre. Hijos e hijas, no hay más. Ese es el círculo familiar dentro de un hogar. Padre, madre, hijas o hijos, ya sean niños o niñas, como Dios le mande a ustedes como padres. Pero tiene que ser niña y niño, no puede ser otra cosa. Ahora, las familias por Dios son salvas por medio de Dios al aceptar que Jesús es el Señor. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Génesis, ¿no es verdad? Capítulo 28. Vámonos a Génesis capítulo 28. Dios traerá una bendita palabra fresca a sus vidas. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 28, versículo 10. Dice la palabra, Génesis 28, capítulo 10. Y dice la palabra de Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel, escuche esto, paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y dice el 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, porque donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice el 17, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mira, antes que Dios te hubiera dado esa familia en la que tú has establecido hoy día, ya eso estaba en el plan de Dios. Ya era eso un sueño que se cumpliría en una promesa. Porque las familias son una promesa dada por Dios. Para que tú y yo entendiéramos esto, tuviéramos que buscar nuestro compromiso, adquirirlo, desarrollarlo, obedecerlo y accionarlo de una forma práctica, efectiva. Que sea Dios el que esté respaldando ese compromiso mío, que esté diciendo, lo ha hecho no con perfección, pero lo está haciendo con prudencia y diligencia, como padre o como madre. ¿Y dónde voy a este punto? Un padre y una madre tiene que ser diligente con sus hijos. Instruirlos, enseñarles la palabra de Dios. Tú puedes
entre el camino como padre y madre, tener todos los privilegios para tus hijos. En enseñarles qué es sumar, restar, qué es leer, qué es mandarlo a una buena escuela, qué es mandarlo a una buena universidad, qué es todo lo que ellos puedan hacer. Pero muchas veces, cuando dejamos a Dios por último, pasarán situaciones en las que ellos no podrán escuchar esta palabra, valerse por sí mismos. Tal vez tú dirás, pero ellos están preparados. Sí, están preparados, pero muchas veces vendrán decisiones muy comprometedoras a sus vidas como hijos que no van a saber qué hacer. Y muchas veces, cuando vengan a ti, también tú como padre no podrás resolver. ¿Por qué? Porque como dice las escrituras, sobre uno hay uno más, sobre uno alto hay uno más alto. Sobre un padre hay un padre mucho más alto, que es el que todo lo conoce. ¿Y a dónde llevo esto? Porque muchas veces, aunque tus hijos quieran esconderte ciertas cosas, Dios, que es el Padre, todo lo conoce. Nadie puede engañar a Dios. Ahora, tú como padre tienes que entregar a tus hijos a Dios. Por eso dice la Biblia que cuando Ana, siendo una mujer que no podía tener hijos y su rival le irritaba, llegó el tiempo donde ella prefirió mejor humillarse delante de la presencia de Dios para que Dios le entregara un hijo que fuera un profeta. ¿No, verdad? Y ese hijo, ella dijo, cuando el Señor le dijo que lo tendría, que fue una promesa, y dice, yo lo dedicaré a ti. Y dice la Biblia que el profeta Samuel creció en el templo, pero cada tiempo ella iba para ver a su hijo crecer, para ver cómo era su hijo, que tenía de enseñanza, de su vida espiritual, de su formación, ya que no estaba abandonado, sino que ella estaba pendiente. Pero su formación de él era una formación para el propósito que Dios tenía destinado con él, que es donde dice las escrituras que hablando acerca del profeta Samuel. Pero una familia bendecida por Dios es una familia, tengo aquí en mis apuntes, que obedece a Dios, que se responsabiliza en darle el mayor cuidado y es respaldada por Dios a sus hijos. Las familias bendecidas por Dios tienen la bendición y la prosperidad de Dios. Porque la Biblia dice, amado, yo seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una familia diligente, una familia que se responsabiliza y una familia que es obediente, es una familia que será bendecida por Dios en todas las áreas. No solamente de manera económica, monetariamente, sino que también será en sabiduría, en estatura, en ministración de la presencia de Dios. Tendrá todos los calificativos para poder ser una familia exitosa, pero en Dios. Ahora, el punto 3. Las familias en Dios son unidas. No puede haber familias en Dios que no tengan unidad. Que el padre ande por la manga dejando a sus hijos, no verdad, abandonados con esa madre que fue su esposa y ante Dios todavía sigue siendo su esposa, hasta que sea Dios que tome una decisión sobre la actitud que se haya tomado, haya venido sobre ese matrimonio. Pero ese padre que faltó el respeto y dejó de su compromiso a la manga, ahí hay un problema. Ahí donde los hijos muchas veces salen, ¿qué digo yo?, de diferentes tipos de caracteres, son así porque sus padres lo abandonaron. Pero qué bueno es que aún tú como madre, que voy contigo,
Eres una mujer abandonada. Eres una mujer vituperada. Eres una mujer menospreciada. Que ha sido madre sola, luchadora. Tuviste que trabajar duro por tus hijos. Pues eso Dios te lo va a dar a recompensa. Porque Dios no retardará sus promesas. Ni tampoco es deudor de nadie. Lo que tú bien hagas como padre, Dios te lo va a hacer en retribuciones, ¿no verdad? Que lleguen hasta tu vida, donde menos crees tú que lo merezcas. Por eso, las familias tienen que ser unidas. ¿Cuán importancia es la unidad de ese padre, que es la cabeza del hogar, que es el sacerdote, en que le enseña a sus hijos cuál debe ser el ejemplo que deben de tener? No solamente porque son una familia pudiente, ojo acá, no solamente porque son una familia de, por decir, de renombre, o porque son una familia por títulos, sino lo principal, una familia que honra a Dios, una familia que es responsable con su hogar, porque en este caso una familia es unida, vuelvo y lo repito, por un padre que cumple su rol como sacerdote, por una madre o una esposa que cumple su rol como ayuda idónea, y por unos hijos, ¿no verdad?, que obedecen a su padre y a su madre para que tengan largura de días. Ahora, la largura de días no solamente habla porque hoy día vemos personas que no honraron a sus padres o que fueron malos padres, y por decir no se le ha cortado el tiempo. Es que Dios es misericordioso. Cuando vemos muchas veces que ese padre que no fue un buen padre, que abandonó a esa madre, se fue con otra familia, o sus hijos, ¿no verdad?, que abandonaron a sus padres, que fueron unos buenos padres con ellos, ¿no verdad? Todo eso llega con el tiempo. Podemos ver situaciones críticas que llegan a acontecer a la vida de ciertas personas. Pero vamos a otro punto muy importante, donde habla de la unidad. Vámonos a Génesis capítulo 46. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 46. Y dice la palabra del Señor. Y dice, Génesis capítulo 46, del versículo 1 en adelante. Aquí estaremos hablando del mismo Jacob, cómo se cumple la promesa de Dios. Y dice la palabra: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y mira lo que dice el versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos. Mira, una de las cosas que me llama mucho la intención y me hace ver que cuando tú eres, y no es machismo, eso es sacerdocio y responsabilidad como hombre. Una de las cosas que la palabra del Señor aquí podemos ver, nos enseña que el hombre es el responsable de guiar a su familia. Es el responsable incluso cuando las cosas no andan bien,
de tener los pantalones y hablar serio con su familia y explicarle las situaciones por la cual han tenido que tomar decisiones muchas veces que han sido muy complejas, muy fuertes para poder salir al frente como familia. Y vamos a un caso en que Dios le dijo a Jacob: Jacob, vete a Egipto, porque allí tus ojos se van a cerrar. Pero no solamente se van a cerrar, sino que ¿quién estará contigo para que tus ojos se cierren? Y era su hijo José. Todos conocemos, y aquellos que no, la historia de José. José que llegó al palacio, ¿no verdad? Y todos los procesos que tuvo que pasar. Pero será otro tema en donde le estaré explicando cómo José llegó al palacio. Pero viendo desde este punto cuán diligente eres tú, padre, que eduques a tus hijos, que le des buena formación, que le enseñes la palabra de Dios para que ellos tengan prudencia en la vida y para que ellos sepan, como dice las Escrituras, llamar a lo malo, malo de verdad, y a lo bueno, bueno de verdad. Pero no que ellos a su propia concupiscencia o a sus maneras de conducirse o sus propios deseos de decir, no, lo malo será bueno y lo bueno será malo. No. Porque la Biblia habla sobre eso. Que en los últimos tiempos llamarán las cosas malas como buenas y a las buenas como malas. Pero quiero decirte que cuando tú eres un padre diligente, eres prudente, tu familia no se cae. Tus hijos serán salvos. Claro, entre el camino ellos toman sus decisiones, pero ya tú le diste la semilla. Ya tú le diste, ¿no verdad?, su manual de vida, que era la palabra de Dios, que es lo más importante. Para que ellos puedan tomar otras decisiones, tienen que poner a Dios como primer lugar. Tal vez usted me dirá, no creo que eso sea necesario. Las decisiones las tomas tú como padre o madre. No, sí, pero tienes que primero preguntarle a Dios. Y no es extremista, es realidad. Porque si no pones a Dios como primer lugar, vas a fracasar. Luego después vas a decir, ¿por qué me está pasando esto como madre, como padre? O como incluso como hijo. De las malas decisiones que tomamos son las repercusiones que nos darán al futuro, sin poner a Dios como el centro, como el primer lugar. Por eso dice la Biblia, Jesús es el centro. Él está entre el medio de su pueblo. Él es el centro. Y como Él es el centro y Él está en medio de su pueblo, Él es el que tiene que estar por delante de ti. Por eso la Biblia siempre especifica en el libro de Éxodo que cuando Moisés salió de Egipto, el Señor iba por medio delante del pueblo y tenía dos tipos de señales. La señal que cuando iban de noche era la columna de fuego, y la señal que era de día era la columna de nube. O sea que son cosas tan prácticas que debemos de tener en nuestro entorno de nuestras vidas. De decirle, hijos, hay que buscar a Dios. Hijos, yo sé que aunque han crecido, ustedes conocieron la palabra. Ustedes tienen que saber que existe un cielo y un infierno. No es que tú le vas a meter miedo, porque Dios no nos mete miedo a nosotros. Dios nos da convicción. Y la mayor convicción es que el hombre entienda que a la manera como vivan, así será su futuro. Si poniendo a Dios como el centro, el primer lugar, su futuro será bendición. Entre medio de la prueba, la circunstancia, van a haber salida. Y las respuestas vendrán. Las promesas vendrán. Y seremos de bendición. Porque la bendición de Dios no da tristeza, sino que ella da bendición de gozo. Así es que vamos a lo que dice la palabra del Señor. Ya sabemos que José, el Señor le habló a través de un sueño, ¿no es verdad?
en donde le especificaba que la visión que él tendría acerca de su familia, ya Dios se la había dado a conocer. Ya Dios le había hablado en Génesis capítulo 28 cuando especifica de que el Señor le iba a bendecir, que su familia iba a ser muy bendecida. Pero miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 46, versículo 27. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, todas todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Y José, dice la palabra, anunció, ¿no verdad?, su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Claro, el tiempo que no había visto su padre a su hijo y su hijo a su padre. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todos los que tenían. Y cuando Faraón os llamaré y dijere cuál es vuestro oficio, entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Y dice la palabra: vino José y lo hizo saber a Faraón, y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán. Y he aquí, dice la palabra, están en la tierra de Gosén, y de los postreros de sus hermanos no nos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Mire la preparación, la importancia de que tú como padre, al darle, ¿no verdad?, buenas enseñanzas en Dios, les otorgará un buen futuro. ¿Está escuchando esta palabra? Y dice la palabra: y Faraón dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está en la mejor de la tierra. Haz habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Y dice el 7, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Escuche, son 130 años, pocos y más
lo han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió a la presencia de Faraón. Así José hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y le dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay algo que quiero más manifestar. Cuando tú eres un padre y una madre diligente, serán tus hijos los que darán a cuentas por ti. Cuando tú eres un padre responsable, tus hijos darán el pecho por ti. Cuando tú eres una madre diligente, prudente, sabia, que edifica su casa sobre la roca junto con su marido, y no andas en la queja avanza, y no andas a ser tóxica, y no andas a siempre estar manipulando, tú verás la bendición de Dios sobre tu casa. Tú verás que Dios traerá, como se lo dijo a Jacob, del norte, del sur, del oriente y del occidente la bendición. Porque así será la bendición. Vendrá de un lugar que menos tú lo esperabas. Así es que te digo con esta palabra, tu casa tiene que tener la bendición de Dios. Tu familia tiene que tener la bendición de Dios. La mayor bendición de Dios que debe de tener tu casa es la protección de Dios, el respaldo y sobre todo que adquieras el compromiso de lo que Dios te ha entregado con responsabilidad, diciendo todo lo que Dios, porque escucha esta palabra, Dios no le entrega a familia recursos que no lo sepan utilizar. Ojo acá, cuando tú eres un padre sin prudencia, sin ser diligente, sin compromiso, tu familia no va a estar responsable por medio tuyo. Tal vez tu esposa adquirirá los compromisos porque tú eres, por decir, no estás. Eres un sol sin sombra, por decirlo así. Pero al punto de lo que quiero llegar, de que tu mayor compromiso como Jacob es hacer que tus hijos se encuentren sobre todo la protección de Dios. Porque José, como lo dice la palabra, fue el enlace para que Jacob y su casa tuvieran en Egipto. Porque fue lo que Dios, porque escucha esta palabra. Cuando tú eres un padre también diligente, tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Porque eres el sacerdote del hogar. Y al ser el sacerdote del hogar, tienes que estar en continuidad de oración. Oración continua. Señor, ¿cómo guiar a mi familia? Señor, ¿cómo presentarme como vaso, como ofrenda, como sacrificio que tú merezcas para que mi familia sea bendecida también económicamente? Porque la bendición de Dios también es esa. Dice, y estas señales te seguirán a los que creen. ¿Está escuchando? A los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Tocarán a los enfermos y sanarán. Las multiplicaciones que vendrán. Y todo lo que ponga a tu mano será multiplicado. Todo lo que ponga en tu mano tendrá crecimiento. Todo lo que tengas a la mano, lo que Dios te entregue y a la forma como tú lo utilices será prosperado. Pero si eres un padre diligente, si eres una madre comprometida, si eres un hijo también que has, ¿no verdad?, adquirido también ese legado, ese compromiso de las enseñanzas espirituales que tus padres te enseñaron. Que no sea que cuando ya creciste, que ya tienes un buen trabajo, que has tomado decisiones que no debas de tomar, incluso sabiendo que la palabra de Dios enseña que toda persona que sabe lo
bueno y no lo hace, le es pecado. Tú conociendo que fuiste instruido en la palabra del Señor y te has apartado, ya sea esposo, esposa, padre, incluso o hijo, la familia completa, vuélvanse a Dios para que la bendición repose sobre su casa, para que la bendición de Dios tenga posada. Por eso la Biblia habla y especifica que Jesús le dijo a Zaqueo: Zaqueo, hoy quiero posar en tu casa. Zaqueo, hoy quiero llegar a tu casa. La importancia que la casa tuya sea bendecida por Dios. La importancia que la casa tuya sea casa de testimonio. La importancia que la casa tuya escuche esta palabra. No ande en boca de todo el mundo porque tú estás haciendo las cosas mal, sino puede andar en boca de todo el mundo incluso porque lo estás haciendo bien. Porque hoy día no podemos agradar a la gente. Hoy día la gente sabe que tú lo estás haciendo bien como padre, como madre, como hijo, como familia. Pero incluso van a hablar porque no van a querer incluso ver a tu familia bien. Y saben que es una familia que tiene la protección de Dios y que es un padre que guía a su familia por medio de Dios a toda verdad. Van a hablar de ti. Van a decir ahora que esa familia se cree la más santa, la más perfecta. Incluso por hacer las cosas bien hablarán de ti. Dirán: oye, qué tremenda familia, ese ejemplo de testimonio. Tenemos que ser como la familia de Jacob. Una familia que fue guiada, junta, unida, como estuvimos hablando. No es verdad, la unidad. Dios guía a la familia que se mantenga unida. ¿Cuán importante es eso? Que tú, como padre y madre, como hijos, mantengan no una reputación para que la gente vea la apariencia. No. En Dios no podemos tener apariencia. En Dios tenemos que ser legítimos en lo que nos representa, en lo que no hemos identificado en nuestro compromiso, en nuestra manera, cómo servimos a Dios. Ser los mismos a donde vamos. No que dentro de Dios, delante de los padres somos una cosa y en la iglesia somos otra y en el mundo somos otra cosa. No, ser los mismos. La familia diligente, prudente y sabias, guiadas a la verdad de Dios, son las mismas a donde van. Mantienen la unidad. No que se hablan y están cerca de la risa cuando la gente esté a su alrededor y en la casa nadie se habla. No, es una familia sabia, es una familia prudente, es una familia que mantiene las enseñanzas en práctica. Porque las cosas buenas que se enseñan tiene que mantenerlo, tiene que conservarlo, tiene que mantenerlo, así como vemos que los países que mantienen su reserva de petróleo para cuando llegue el tiempo de la escasez, que ciertos países no tengan petróleo, ellos sean los únicos y venderlo más caro. Así tú tienes que tener esa reserva como familia. Reservar las cosas buenas, la prudencia, la oración, la búsqueda hacia Dios, el temor a Dios, la santidad a Dios, no la apariencia, y también la fe. Una familia de Dios es una familia llena de fe, porque tiene compromiso, sabe que está confiando, sabe que está esperando, sabe que está resistiendo, sabe que aunque todavía no se ha llegado el tiempo de, por decir tú como padre que estás desesperado, que todavía no tienes un trabajo estable, que tienes que estar haciéndolo de manera profesional, sin un recurso diario o permanente, y cada vez que te llamen, tú sigues orando, tú sigues clamando, que Dios no retarda su promesa, Dios no retarda su compromiso, Dios no retarda, sus bendiciones llegan en el momento específico. Y tú como madre, si también estás orando para un trabajo, ya que eres la ayuda idónea de tu esposo o de tu marido, como dice las escrituras, mantente creyendo, porque cuando se llegue ese tiempo verás al Dios de la promesa obrar en tu casa, con tus hijos. Igual ustedes, hijos, si están en búsqueda de un trabajo o de una beca para estudiar, ya sea en el extranjero, yo vengo a decir
que tu familia será una familia tan bendecida, tan marcada por Dios, que será de testimonio, que será una familia que la gente hablará. Hombre, qué hijos tan llenos de la presencia de Dios tienen estas parejas, esta mujer, este hombre. Qué hijos tan diligentes que han salido, como dicen por ahí, hijo de tigre sale pintado o sale rayado. Así como eres tú, tus hijos también podrán adquirir lo que tú eres. O incluso mucho mejor. Porque siempre los hijos salen mucho más a los padres. Entonces, ¿qué vemos aquí? Para terminar, las familias bendecidas por Dios son una familia que siempre serán de testimonio. Así es que tu familia tiene que ser de testimonio. Yo vengo a hablarte de que en este año, en el Dios de la familia, comprométete como padre, comprométete como hijo, comprométete como esposa, como madre, comprométete. Incluso esto no solamente habla sobre el padre y la madre, esto también va para los matrimonios. Cuida tu matrimonio. Cuida a tus hijos, cuida a tu matrimonio, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa. Y hijos cuiden a sus padres. Es el tiempo que vengo a decir que estamos en los últimos tiempos, donde la Biblia habla que el amor de muchos se enfriará. Que no se enfríe tu familia, que no se enfríen, ¿no verdad?, tus hijos, que no te enfríes tú como esposo, que no te enfríes tú como esposa, incluso que no se enfríen como matrimonio. Vuelvan a esa llama, a arder, esa pasión de cómo ustedes, desde que eran muchachos, jóvenes, se enamoraron. Incluso es muy importante también enseñarle hasta eso a sus hijos, la importancia del matrimonio. La importancia y es en estos 3 minutos que voy a tomar. Quiero decirte, jóvenes, la importancia del matrimonio. Si tú ves a tus padres que te han dado un buen testimonio, que llegaron al matrimonio, la importancia de llegar al matrimonio. Este mundo nos ha enseñado que podemos vivir en unión libre. En Dios no existe unión libre. En Dios existe matrimonio. Escucha, ojo acá. Dios no bendice a familias libres. Dios no bendice. La bendición no está, y ni la cobertura de Dios está en el libertinaje de la familia. Está en la familia prudente, sabia, diligente y que tiene la cobertura de Dios. Pero para eso, también como padres, madre y padre, enseñarles a sus hijos cuál es la prudencia, la responsabilidad, como ellos les han enseñado cuando le llega el tiempo, o si ya el tiempo está en camino o están caminando en eso, de cómo tienen que cuidar a su esposa, amarla, respetarla, ser sabio, ser prudente y tener compromiso. Porque esto es una cadena. Por eso la Biblia dice hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. O sea, lo que tú haces como padre, lo que tú haces como madre, lo que tú haces como hijo o como hija, te va a repercutir en la próxima generación. La gente dice, todo se paga aquí. Tú como padre, lo que tú hiciste, tú lo pagarás aquí. En un porcentaje. Pero en otro porcentaje lo pagarás también allá en el tribunal de Cristo, si no hay arrepentimiento. Pero si hay arrepentimiento, borrón y cuenta nueva. Eres nueva criatura. Eres nuevo en todo. Mente, cuerpo, alma y espíritu. Y para cerrar, quiero decirte, joven, si ya tienes un compromiso de noviazgo, es la importancia. Y ojo acá,
padre prudente, diligente y sabio en decirle: hijo mío, hija mía, toma tu mayor decisión y la mejor, no solo la mayor y la mejor, que tienes que tener a alguien, porque la vida no podemos estar solos. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Eso está establecido por Dios. Si no, hoy día no existiría la humanidad. Creo que todavía seguiría recorriendo Adán. Pero Dios tenía un plan perfecto en establecer la familia, ¿no verdad? Como esa institución que daría a luz el nacimiento. Ojo acá, el nacimiento de algo grande que se dispararía. ¿Y era el nacimiento de qué? De las generaciones que salieron los profetas, de las generaciones que salió Jacob, de la generación que salió Abraham, de la generación que salió Isaac, de la generación que salió Juan el Bautista, de la generación que salieron todos los grandes profetas: Moisés, Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, ¿no es verdad? Amós, todos los demás profetas. Así es que sé diligente con tu familia y verás la mano de Dios. Sé diligente con tu familia y verás que Dios traerá la bendición de Dios. Así es que, Padre, quiero decirte que abraza a tus hijos, ámalos, cuídalos, no los dejes solo. Mantente responsable, cuídalos, ten protección de ellos, porque si nuestro Padre, sin importar la edad que tengamos, Él está ahí presente, ¿cuánto no más tú como Padre, que en esta tierra todavía, aunque tengas años, tienes la capacidad, y si tienes todavía las fuerzas para continuar y la disposición de los recursos y de otras habilidades, que es la que tú conoces, que tus hijos no conocen, mantente ahí, porque el día que tus hijos despeguen, entonces tú también tendrás esa recompensa, que lo hiciste bien y ellos aprovecharon el compromiso de hacer lo que Dios les mandó que tendrían que hacer. Así es que ya sabes tú, padre, madre, hijo e hijas, cumple con tu compromiso. Las familias de Dios serán bendecidas, porque Dios no retarda su promesa ni sus bendiciones. Llegará el tiempo que verás la visión completada sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus 1000 generaciones. Bendiciones para todos y suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita y siempre serás bendecido con cada mensaje, cada palabra que Dios ha establecido en mi corazón. Quiero decirte que esto es de suma importancia. Tómalo, analízalo, escríbelo en la tabla de tu corazón y verás que Dios cumplirá su promesa. Bendiciones, saludos.